visto el reportaje donde nos refresca lo abordado la pasada semana sobre el huracán Fiona, el verdadero huracán, sobre todo por el aprovechamiento que se hizo de la declaratoria de emergencia para adquirir bienes y servicios que no se correspondían con el objeto de la declaratoria de emergencia, que era comprar zinc, madera y todos los implementos que esto demandaba. Para conocer la realidad del incumplimiento por parte de muchas instituciones de la Ley 340-06, vamos a conversar con un profesional de la contaduría, sobre todo, que ha tenido experiencia en lo que es el ejercicio de sociedad civil, sobre todo demandando transparencia, pero terminó en el mes de abril como coordinador de la organización cívica no partidista Participación Ciudadana, y sobre todo quisimos compartir con él sus impresiones por su experiencia en el área de fideicomiso, construcción de viviendas de bajo costo, y por ello esta conversación pues nos va a arrojar luz de qué está pasando con el tema de las compras y contrataciones, y sobre todo con la modalidad de urgencia ante la declaratoria de emergencia por la ocurrencia de un fenómeno natural como el que nos impactó el pasado año. Y por ello tenemos el privilegio de compartir esta conversación con José Abreu, ex coordinador general de Participación Ciudadana y sobre todo un preocupado por el tema de transparencia. Saludos, José, complacido. Saludos, muchísimas gracias a todo el equipo de Toda la Verdad y a usted por la invitación. Para nosotros siempre es un placer. Así es, como dije, una conversación sobre lo que ha sido una preocupación compartida por todos nosotros, y es sobre todo que luego de obtener un instrumento como la Ley de Compras y Contrataciones que procura que se cumpla con los principios de la ley, donde la transparencia juega un papel preponderante, así como la participación, la economía, y vemos cómo de forma reiterada se aprovecha la declaratoria de emergencia para obtener de una forma u otra beneficio con la adquisición de bienes y servicios que probablemente no guardan ninguna relación con el objeto. Y por ello quiero saber, a partir de esa experiencia, no solamente desde tu trabajo de sociedad civil en Participación Ciudadana, sino de tu experiencia en lo que es la compra o la adquisición de bienes y servicios, y sobre todo del cumplimiento de la ley, si esta declaratoria de emergencia que se producen, y sobre todo que en ocasiones no cumplen con el objeto, ¿cuál es tu consideración, o sea, tu impresión, tanto por las dos experiencias, la profesional y la que ha llevado a cabo desde la organización Participación Ciudadana? Sí, mire, desde la promulgación de la ley 340-06 se establecieron obviamente los mecanismos en los cuales, de acuerdo al umbral que establece la ley y que se actualiza, que establece la misma dirección de compras y contrataciones, cuáles son los procedimientos que corresponden y cuáles son los mecanismos de exención y cuándo estos aplican. En el caso de la declaración de emergencia, que es uno de los mecanismos de compra de excepción cuando ocurre una catástrofe, un evento de fuerza mayor, y la misma es decretada por el presidente, tiene que decretarla, tiene que especificar la línea geográfica que se va a aplicar, puede especificar las instituciones que van a aplicar este procedimiento de excepción, y deben especificarse también los bienes y los servicios que se van a contratar bajo esta modalidad. También existe una obligación que establece la ley y el reglamento de que, concluido el proceso de compras y contrataciones, debe emitirse un informe y tramitarse tanto a la Contraloría como a la Cámara de Cuentas de cómo se ejecutaron esos procesos, qué se contrató, qué no se contrató,
y un informe detallado y completo de todo lo que se compró bajo ese mecanismo de excepción. Evidentemente ha sido práctica reiterada de nuestros políticos, de la clase política en general, porque ocurría bastante en las gestiones anterior a la actual gestión de gobierno de este partido actual que gobierna a partir del año 2020, pero también se continúa ocurriendo en este caso, y es que buscan cualquier modalidad, cualquier brecha para escaparse a los lineamientos de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Y esto lo pudimos ver en un informe que sacó la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, respecto a las contrataciones públicas, donde casi el 40% de las modalidades de contrataciones habría sido por mecanismo de excepción, algún tipo de mecanismo de excepción. El otro, mayormente, o el mayoritario, ha sido el de licitación pública nacional, que obviamente no se puede evadir porque ya se trata de montos importantísimos en contrataciones. ¿Tú crees que se ha abusado de esa excepción y el propósito, un fin político, o lo contrario, un fin particular del funcionario? O sea, el aprovechar esa coyuntura y sobre todo salirse de lo que es el objeto, porque como bien tú estableces, debe especificarse qué se va a comprar. ¿Tú crees que ha sido por satisfacer demanda de tipo político electoral que ocurrido el evento, pues se viole o se salten los procedimientos y se aproveche esa brecha que da la declaratoria de emergencia? ¿A qué tú le atribuyes esa frecuencia con la que se produce, tanto en el pasado como ahora? Mire, dentro de los mecanismos de excepción también está la declaratoria de urgencia, que también es otro de los mecanismos ampliamente utilizados por cualquier institución. Se agarra de cualquier situación para establecer un famoso informe pericial donde indica o justifica que debe aplicar un procedimiento de compra de excepción en virtud de X urgencia. Cuando uno revisa los informes periciales, se da cuenta de que realmente eran temas previsibles, que se hubiesen podido planificar adecuadamente y que obviamente la misma ley, el mismo reglamento, tanto el reglamento anterior, el 542-12, como el nuevo reglamento, sí, ambos establecen cuáles son los mecanismos por los cuales se puede justificar un mecanismo de urgencia. Pero ambas modalidades, ya sea aprovechando algún tipo de catástrofe nacional y el decreto del presidente declarando una emergencia nacional, o declarando una urgencia vía el titular de la entidad contratante con un informe pericial que justifica, han sido, como le mencionaba el informe de la UAF, uno de los mecanismos más utilizados y que llegando casi al 40% de las contrataciones públicas bajo esta modalidad. ¿Y a qué se justifica esto? Todos hemos sabido que los políticos y la política en general se configura, se llega al poder, se hace mediante mecanismos clientelares y hay compromisos que se deben cumplir con muchas personas que probablemente hayan aportado en campaña electoral, y ha sido una de las motivaciones principales tanto para actos de corrupción como para actos de violación a la ley, que no son propiamente corrupción, sino buscan, porque obviamente hay un pago que se hace a un proveedor y ese proveedor entrega un bien o un servicio, pero trata de beneficiarse a proveedores específicos, y ese es el objetivo de buscar utilizar un mecanismo de cesión. Yo poder tener mayor control de a quién asignarle esa compra, a quién me preste ese servicio que yo realmente necesito, ese bien que yo realmente necesito, quién me lo provea, pero yo elegir quién me lo provea, y coincidencialmente terminan siendo beneficiados personas que han sido aportantes en campañas electorales. Eso es lo que hemos visto en el comportamiento de este tipo de contrataciones, y lo hemos visto también, o se ha destacado bastante en casos que han sido judicializados. El mismo caso Antipulpo mostró cómo grandes aportes se hacían, denunciados por titulares como el de la OISOE, el señor Pagán, ha denunciado que parte de esos aportes que hacían empresas luego eran beneficiadas con contratos de obras públicas y contratos de suministro de bienes y servicios. O sea que se ha demostrado en los casos judicializados con evidencia concreta de que ese es el mecanismo que normalmente recurren, y obviamente los políticos siempre alegan supuestas limitaciones que le establece la ley de compras y contrataciones, pero cuando uno la analiza plenamente se da cuenta de que son limitaciones ordinarias de cualquier proceso
y el tiempo, si se planifica correctamente, permite cumplir con la ley sin violentar los principios de la misma. Porque para ello hay un plan anual de compras. Se supone que si usted tiene una necesidad que puede perfectamente planificar, y por eso la ley establece de manera específica cuándo debe operar, por ejemplo, la declaratoria de un proceso de urgencia, que dicho sea de paso, lo condiciona a que no puede ser por negligencia del incumbente del ente público. O sea, usted no puede alegar la necesidad de recurrir a este procedimiento ante una negligencia suya de usted programar a tiempo la satisfacción de esa necesidad. Correcto. ¿Tú crees que la falta de consecuencias que tiene esta ley, porque la ley se remite a lo que pudieran ser faltas graves, que la sanción es la destitución, pero todo queda ahí? ¿Tú crees que la falta de consecuencias penales, como tuvo en principio la ley, ha sido una de las causales a que se viole olímpicamente como viene ocurriendo? Sí, ahí siempre hay una zona gris que muchas personas alegan, discuten, entendemos que tal vez, o sea, porque hay consecuencias penales que están tipificadas en el Código Penal, como es el soborno y la corrupción en caso de desfalco del Estado. Hay otras que tal vez pudiéramos entrar en un debate de si cumplirían los requisitos para ser penalizables, porque estamos hablando de violaciones a principios de competencia, donde no hay un robo per se del fondo público, porque hay un servicio que se provee, hay un bien que se provee, pero probablemente se pague en un rango donde no se garantice tal vez el menor uso eficiente de los recursos públicos o el menor precio. Entonces, tú pudieras decir, bueno, se prestó el servicio, se contrató a un valor un poquito más alto de lo que hubiese podido ser ideal, pero no hubo un robo per se. Entonces, por eso es que tal vez la ley en algunos casos no establece una despenalización, pero sí, efectivamente, como usted menciona, hay una no aplicación de sanciones, principalmente a los funcionarios actuantes. Recordemos que cada unidad de compras de cada institución está presidida por el titular de dicha institución y es el máximo responsable en los procesos de compras que haga la institución pública que esté contratando. ¿Y qué pasa con la ley de compras y contrataciones? Que muchas de estas sanciones que usted menciona en la ley descansan en el accionar que haga el titular de la institución por un incumplimiento de algún proveedor. Y entonces, a menos que ocurra esa denuncia de parte de la entidad, la ejecución de una garantía, que reclame la ejecución de una garantía porque no se entregó lo que efectivamente se contrató, o que se denuncia ante el órgano rector un incumplimiento en la calidad, en el tiempo, o en el servicio que debió, o el bien que debió entregar una entidad, eso inicia, o ese incumplimiento debe ser accionado directamente desde la entidad del órgano que está contratando el servicio o el bien que se esté adquiriendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchas veces hay una colusión entre la entidad que está contratando, porque es una persona que yo aproveché tal vez un proceso de excepción, o simplemente utilicé otros de los mecanismos como información privilegiada, que a veces se usa el tráfico de información privilegiada para sobre todo en la modalidad de comparación de precios, sí, se emplea mucho esa y en muchas compras menores, aunque a veces no se ve, en muchas compras menores por debajo del umbral ocurren muchas contrataciones que son directamente dirigidas por funcionarios de tanto el titular como funcionarios de menor jerarquía. Y tal vez no se ve en una entidad mucha, pero cuando tú sumas todas las compras menores... Ahí entra el fraccionamiento, que es una práctica recurrente, precisamente para quedar por debajo del umbral. Correcto. Entonces, lo que quería concluir con esto, que como las sanciones de la ley descansan mucho en el accionar del titular, si no ocurre ese accionar, entonces queda fuera el evento sancionador. Entonces, también otra manera de la que puede activarse es una denuncia de los participantes o oferentes que hayan sido afectados, pero a veces están también coludidos, forman parte de un cártel donde se reparten las licitaciones públicas y entonces no denuncian o si hacen una denuncia luego la retiran y llegan a un acuerdo con la otra persona que le dice, no, tranquilo, la próxima la gana tú. Y son parte también a veces en ocasiones subcontratan. Por ejemplo, para que estemos y podamos edificar a la teleaudiencia,
cuando hablamos de umbral, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque todos los años la ley pues establece que debe establecerse a partir del presupuesto los umbrales para las diferentes modalidades de compra. Entonces, para compartir con la audiencia en qué consiste el umbral y qué importancia tiene esto para poder fiscalizar el cumplimiento de la ley y sobre todo de que deben someterse a lo que está previsto como umbral, como tope para las compras. Sí, principalmente todo nace de los principios de la ley. Tenemos los principios de transparencia, tenemos el principio de competencia, debe tratar de garantizarse la participación de la mayor cantidad de oferentes dentro del sector. Tiene que ser un proceso publicitado para que la mayoría conozca cuando una entidad va a contratar. Tiene que ser obviamente cada proceso publicado a cada uno de los oferentes y a la sociedad en general puesta a disposición mediante los mecanismos tecnológicos. ¿Y qué establece la ley? Que dependiendo porcentajes del presupuesto nacional aprobado, del total del presupuesto nacional aprobado, montos, mientras más grande sea la contratación, pues mayor nivel del procedimiento debe cumplir con la mayor cantidad de principios, ya sea de publicidad, ya sea de transparencia, ya sea de garantizar la competencia de la mayor cantidad de oferentes. Y estos mecanismos son los mismos de siempre. Licitación pública, la licitación pública puede ser nacional o internacional, es una licitación que tiene unos plazos específicos, unas publicaciones en diarios de circulación nacional cuando son nacionales, incluso en diarios de circulación internacional cuando son internacionales, cuando el monto ya es una contratación mayor y sobrepasa el umbral más alto. Luego vienen umbrales menores, que son porcentajes menores del presupuesto, donde pueden entrar las licitaciones restringidas, las comparaciones de precios, pueden aplicar también las licitaciones inversas, son licitaciones que... Subasta inversa, perdón. Y las compras menores, que también son otro de los mecanismos. Que ahí es donde más se fracciona, porque un rubro que pudiera tener un producto, que pudiera tener un costo que supere el umbral, entonces lo segmenta. Es una práctica reiterada. El hecho de aprovechar esta situación de una declaratoria de emergencia y comprar, por ejemplo, como ocurrió en lo que hemos venido tratando, de adquirir vehículos que no guarda relación con la compra, como ocurrió en el MIBET, de implementos para poder solucionar la necesidad de los que perdieron su casa. O sea, de repente uno ve la adquisición de camionetas, inclusive una de ellas, una camioneta de lujo, y esto pues llama la atención de que ¿por qué aprovechar esa coyuntura para comprar vehículos? Si hubiesen sido vehículos para transportar los materiales, pues uno probablemente se hubiese abstenido de hacer referencia a ello, pero llama la atención a qué pudiera obedecer esa práctica que la han cometido todos. Sí, son obviamente incumplimientos de las disposiciones del decreto que declara la emergencia, porque como usted bien menciona, debe especificar tanto el territorio, las entidades que podrán participar, si fuera necesario, o por lo menos delimitar los servicios que se pueden contratar en el marco. Y si se hace un proceso de contratación violentando la ley de compra, pues entraría en los regímenes de violaciones y aplicarían ya las sanciones dispuestas en el código, tanto para el funcionario, si fue quien actuó en violación a la ley, como para los proveedores, si aprovecharon o permitieron. Pero normalmente nace del funcionario, que es quien crea el pliego de condiciones y es quien hace la contratación. Y las sanciones que establecen a los funcionarios ya están establecidas en la Ley de Función Pública por violación a la ley y que probablemente implica la destitución. Luego de la destitución, que es una sanción administrativa personal, luego tiene que observarse si hubo un perjuicio al patrimonio del Estado para entonces accionar contra el funcionario por la responsabilidad patrimonial y la responsabilidad civil del daño que haya ocurrido en el patrimonio del Estado por el hecho de haber violentado los principios o la ley utilizando este mecanismo de cesión cuando no le correspondía. Entonces esos son los mecanismos que normalmente, primero la destitución por violación a la ley, porque es una falta ya de tercer grado en materia de la Ley de Función Pública. Pero si hubo un perjuicio, entonces se puede accionar contra el funcionario
para sancionar o para reclamar la posible resarcimiento de ese daño al patrimonio público en cuanto a la responsabilidad patrimonial y civil. Y si se detecta algún delito de acción penal, como que ese funcionario para beneficiar en esa contratación, en el marco de la investigación, recibió un beneficio tipo soborno, una prebenda o un pago o una comisión o algo que recibió por el hecho de haber contratado eso, entonces se puede accionar penalmente contra el mismo, porque ya estamos hablando de un delito de soborno con la intención de beneficiar a una persona X. ¿Tú estarías de acuerdo con la modificación de la ley? O sea, requiere una modificación, sobre todo establecer un régimen de consecuencia directo, o sea, de consecuencia penal ese directo, y no remitirlo al Código Penal, que dicho sea de paso, totalmente obsoleto, sobre todo en lo que concierne a la imposición de pena, tanto de apremio corporal como de pena pecuniaria, porque todavía habla de 100 pesos, de un salario mínimo y esas cosas. O sea, ¿tú crees que la modificación de la ley pudiera, de una forma u otra, contribuir a que actos como estos no se sigan produciendo? Yo entiendo que se debe modificar la ley de compras y contrataciones públicas. Se debe actualizar el Código Penal, aprobar el nuevo Código Penal para que establezca nuevas sanciones, que establezca la acumulación de pena y nuevos delitos que ocurren tanto en el ámbito financiero, en el ámbito de la corrupción, como delitos de lavado de activos, entre otros, sean más recogidos por una nueva legislación, y que cuando se dirija a esta, las sanciones sean más persuasivas para las personas que cometen estos actos. De cara a la ley de compra, como le mencionaba, y pasa como con la ley de procompetencia. O sea, hay aspectos que no necesariamente uno lo puede tipificar como un delito, pero generan un perjuicio. Entonces tal vez las sanciones deben implementarse, mayores sanciones económicas, que le duelen mucho también a los y sobre todo por el área o sector en el que regula. Estamos hablando de que cuando uno mira países organizados, países serios, tenemos sanciones que realmente afectan el patrimonio de una entidad y que la persuaden de cometer cualquier acto. Cuando uno mira, por ejemplo, una sanción en el mercado financiero de Estados Unidos, fácilmente te ponen una multa de $1.500 millones. Entonces aquí tienen que poner una multa que realmente persuada. Que por lo general es por donde más le duele. Es por donde más le duele. Entonces, bueno, si aquí establecemos una multa a quien viole un procedimiento de la ley, no solo la inhabilitación permanente, sino que te pongan una multa de $2.000 millones de pesos. Entonces la gente se organiza. Claro que, como bien tú señalas, la modificación, las consecuencias no necesariamente tendrían que ser de tipo penal o de apremio corporal, sino de establecerle pues sanciones de tipo pecuniario, que es por donde más duele. Tú sabes que no va a caer preso, pero si sabes que te van a despojar de tu patrimonio, pues tú lo piensas dos veces. Correcto. Yo sé, complacido de poder compartir contigo esta conversación que arroja luz a nuestra audiencia sobre lo que es la ley de compras y contrataciones 340-06 y la necesidad de su modificación, y sobre todo las violaciones que de manera reiterada se vienen produciendo, y sobre todo que ha sido la punta de lanza para los procesos judiciales que se están ventilando en la justicia de exfuncionarios de la pasada gestión, que ha debido servir de ejemplo a los actuales funcionarios para que se abstengan de violar la ley, bajo el entendido de que lo que se está conociendo pudiera mañana ser ellos quienes sean llevados al banquillo de los acusados. Así que de verdad ha sido muy grata esta conversación, y esperamos tenerte en otra oportunidad en su programa Toda la Verdad. A ustedes no le cambien.